Hola, compañero, compañera, una vez más, gracias por escuchar a las comisiones obreras de Atos IT. Os informamos. Desde la constitución de la Comisión de Seguimiento del ERTE, hemos tenido ya varias reuniones con la empresa para el seguimiento del citado ERTE y estamos trabajando en varias líneas. Uno, hemos trasladado a la empresa aquellos casos de trabajadores y trabajadoras que se han puesto en contacto con nosotros argumentando su desacuerdo en la comunicación realizada por la empresa en su afectación del ERTE. En este supuesto, se ha desafectado a personas trabajadoras que hemos podido demostrar fehacientemente y con datos los argumentos para su desafectación y por lo tanto la empresa los ha tenido que desafectar. Dos, se ha desafectado a personas trabajadoras que se han podido demostrar las exclusiones que acordamos en el ERTE, que os recordamos. En los casos de matrimonios o parejas, de hecho, en los que ambos trabajen en la empresa y estuvieran afectados, uno de los dos quedará desafectado. Personas con diversidad funcional superior o igual al 33% o que tengan a su cargo personas con un grado de diversidad funcional superior o igual al 33% quedarán desafectadas. Aquí hemos tenido bastantes casos que hemos trabajado y los han desafectado. Personas que sufrieran violencia de género quedarían desafectadas. Por suerte, no hemos encontrado a nadie y no se ha dirigido nadie a nosotros. Personas con niños y niñas a su cargo con enfermedades que les permite al trabajador una reducción de su jornada se han desafectado. Tres, se está incidiendo y se está machacando en el discurso en que aquellos equipos de trabajo donde haya trabajadores subcontratados y haya personal de Atos IT afectado por la empresa en el ERTE, en ese mismo equipo de trabajo, el trabajador de Atos debe ser desafectado. Esto es una línea roja que Comisiones Obreras nos comandamos y que estamos trabajando en ella y la llevaremos hasta las últimas consecuencias. No descartamos temas judiciales. 4. Se está vigilando, ahora con la desescalada, la reactivación de los servicios y proyectos de los clientes de Atos para la desafectación del ERTE de los trabajadores y trabajadoras de Atos IT que estaban dando servicio a esos clientes y a esos proyectos. Por lo tanto, también estamos pendientes de estas cuestiones. En otro orden de asuntos, compañero y compañera, muchos de vosotros nos habéis trasladado que estáis recibiendo llamadas a título personal de alguna organización sindical no firmante del ERTE de Atos IT, donde se os indica que estáis afectados por el ERTE. Bueno, pues bien, tres cuestiones, muy rápido, tres cuestiones. Se está utilizando una lista que la empresa trasladó en la negociación del ERTE, una lista que ni de largo es la lista final del ERTE. Por lo tanto, se está trabajando sobre una lista que no es correcta. Además, utilizar el miedo y trasladar la angustia a las personas trabajadoras como herramienta y buscando un crédito electoral es como poco soez. Y algún otro objetivo que nos vamos a callar. Y además, existen leyes que regulan el uso de los datos personales de los trabajadores y lo de las trabajadoras. Que sepáis que están utilizando vuestros datos de manera... bueno, ahí lo dejo. Estos mismos que hablan de un ERTE fraudulento en Atos IT son los mismos que han firmado un peor ERTE, escucha, un peor ERTE en una empresa del grupo que se dedica a temas deportivos, a Juegos Olímpicos. Coherencia, eso se llama coherencia. O sea, firman por unanimidad, que no por mayoría, por unanimidad, un peor ERTE que el de Atos IT. En fin, coherencia. Más cosas. En un ERTE, el número de trabajadores que la empresa afecta, el que se llega finalmente en un acuerdo, es un número de máximos. Esto quiere decir que no tienes por qué llegar a esos máximos. Por lo tanto, algunos de los trabajadores y trabajadoras que habéis recibido una llamada diciendo que estáis afectados por el ERTE, a lo mejor ni siquiera os afecta el ERTE. Bien porque tengáis trabajo, como hemos podido demostrar, bien porque cambiéis de proyecto, bien porque cambiéis de cliente. Por lo tanto, una vez más, se crea y se traslada una angustia gratuitamente a los trabajadores que a lo mejor ni siquiera van a estar por afectados. Y además, con el riesgo de que se pueda producir a la persona trabajadora un cuadro de riesgo psicológico que si eso se ocurre, poneros en contacto con nosotros porque tomaremos las medidas legales oportunas. El ERTE, además, en Atos IT, está al amparo a la regulación express que el gobierno, patronales y sindicatos mayoritarios firmamos para la salvaguardia del empleo en una situación inédita. Y además esa regulación está bajo el amparo del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, estos mismos que han firmado un maravilloso ERTE en la otra empresa del grupo, por unanimidad, recordamos, podrán reclamar ante la justicia lo que ellos consideren. Ahí tienen la vía.
No voy a perder más tiempo. Comisiones Obreras, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, estamos ayudando a todos los comités de empresa que nos han solicitado asesoría, a todas las secciones sindicales de Comisiones Obreras que nos han solicitado asesoría, a nuestros delegados y delegadas, a los afiliados y afiliadas. Les hemos asesorado en los ERTES. A título de ejemplo, y hemos llegado a acuerdos, muchos acuerdos, que han salvaguardado el empleo. Como ejemplo, solamente en Madrid hemos negociado un mínimo de 600 ERTE y empresas tales como SEAT, Icisa, Airbus, Johnson Control, Michelin, ABB, ThyssenKrupp, Xerox, Cofele y un largo etcétera. Ahora, gracias a esos acuerdos y como se está empezando la desescalada, se está empezando a reactivar la industria, esos trabajadores que salvaguardamos con esos acuerdos están volviendo a sus puestos de trabajo sin la pérdida de sus condiciones laborales y sociales. Por último, y acabo, ahora, Comisiones Obreras, este sindicato le toca ponerse a trabajar para la reconstrucción de un país en base a la industria. Siempre lo decimos, un país sin industria y sin inversión en industria es un país sin futuro. Y por último, ya te finalizo, ayer se anunció que se va a empezar a trabajar en la derogación de la reforma laboral del 2012 del Partido Popular, la que creó trabajadores pobres, y lo que decimos, Comisiones Obreras, que se debe llevar a una mesa de negociación entre patronales y sindicatos para la negociación de la derogación de la reforma laboral, siempre negociada y siempre con los agentes sociales trabajando en la derogación de esa reforma laboral. Gracias por escucharnos, volveremos a comunicarnos. Gracias.